Bueno, bien, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias una vez más por estar ahí y por estar en este canal. Es un placer para mí. Eh, bueno, pues vamos a hablar hoy, seguimos con el tema de intensidad. Creo que es importante cambiar el paradigma, ¿no? De máxima intensidad, la máxima intensidad que aguantemos en los entrenamientos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la máxima intensidad que debo introducir en el entrenamiento? Es decir, ¿cuál es el límite de intensidad, ¿no? Si tengo unas series, unas repeticiones de 1000 metros, tengo 8 repeticiones, ¿a qué intensidad debo de realizarlas? A lo máximo que pueda. ¿Cuánto margen debo dejarme? Esta es una pregunta pues, que siempre está en el tintero, que siempre tenemos y que realmente, una vez más, el entrenamiento no es qué sesión de entrenamiento hago, sino cómo lo hago. En muchas ocasiones, bueno, en la gran mayoría de las ocasiones, lo más importante no es la sesión de entrenamiento que haga, es decir, si hago miles, si hago controlado, si hago repeticiones de 2 kilómetros, si hago un rodaje, sino el cómo lo hago, ¿eh? Y sobre todo en qué momento hago ese entrenamiento y a qué intensidad hago cada uno de los entrenamientos. Realmente el entrenamiento radica en esto, es en ajustar y en regular muy bien las intensidades. Además, lo más espectacular y lo más apasionante del entrenamiento es que cada atleta es diferente. Incluso en dos atletas que tengan misma marca en 10 kilómetros en maratón, su entrenamiento, incluso su misma sesión de entrenamiento, es decir, imaginemos que tienen, no sé, pues tres repeticiones de 4 kilómetros, ¿no? Un entrenamiento de intensidad, 3 repeticiones de 4 kilómetros, un 3 por 4 con la misma recuperación. Incluso en atletas que luego hacen el mismo tiempo en competición, es muy probable que su intensidad en el entrenamiento debería ser diferente. ¿De qué depende? Incluso si enlazamos o si equiparamos atletas de misma edad, mismas condiciones, misma capacidad de descanso, mismas horas de descanso, misma disponibilidad de horarios, realmente, ¿de qué depende, el que pongamos una intensidad diferente o el que hagamos una intensidad diferente en función de qué tipo de atleta seamos? Bueno, pues vamos al iPad. Vamos a intentar explicarlo en el iPad porque desde mi punto de vista esta es la clave. La regulación de la intensidad del entrenamiento es un arte y el beneficio, la máxima eficiencia del entrenamiento radica una vez más no en qué entrenamiento haga, sino a qué intensidad lo haga y cómo regulo esas intensidades. Bueno, pues vamos al iPad, compartimos aquí el iPad y lo intentamos explicar sobre el iPad. Bien, pues aquí lo tenemos. Entonces, la pregunta clave sería, ¿a qué intensidad hago mi entrenamiento? Entonces, realmente aquí la pregunta es, ¿qué intensidad? Hay varios factores que, bueno, vamos a poner esto bien porque está esto un poco. Hay varios factores que determinan la intensidad del entrenamiento, pero insisto, incluso en las mismas condiciones, dos atletas pueden o deberían hacer intensidad diferente. ¿De qué depende? Depende ya no tanto, no es un aspecto metabólico, sino es más bien, desde mi punto de vista, un aspecto muscular. Es decir, ¿qué implica un aspecto muscular? Si buscamos en la bibliografía científica, ¿no? Pues ¿cuántos entrenamientos de intensidad hago a la semana? ¿Cuántos deberían ser los adecuados? Pues normalmente dicen 2 entrenamientos de intensidad y habitualmente lo que está muy de moda ahora, ¿no? El entrenamiento polarizado, intensidad máxima. A tu máxima intensidad y luego recupera y vuelves a meter un entrenamiento de intensidad máxima. Claro, eso dentro del deporte del atletismo, recordemos que estamos hablando de atletismo, no otro deporte, sino del atletismo, y especialmente en atletismo en distancias, en media distancia o larga distancia,
es decir, bueno, pues distancias superiores a 10 kilómetros, eso implicaría medio maratón, 10 kilómetros, incluso 10 kilómetros, media maratón, maratón, ultras. Bueno, esta intensidad es clave y depende del aspecto muscular. ¿Qué implica? Claro, no hay nada de esto en la bibliografía. Por más que he buscado, siempre la regulación de la intensidad depende ¿del qué? Pues miden, pues en el mejor de los casos, un test de lactato y con ese test de lactato, a partir de ahí, marca las intensidades. O consumo máximo de oxígeno y a partir de ahí, marca las intensidades. Es decir, utilizan indicadores prácticamente indicadores metabólicos o cardiovasculares. En el caso de metabólicos sería los niveles de lactato, en el caso de cardiovasculares sería el consumo máximo de oxígeno con un pulso, un heart rate y aquí niveles de lactato. Estos indicadores están bien, pero no son, desde mi punto de vista, para mí, no son los indicadores clave. Si únicamente nos centramos en estos indicadores, nos perdemos. ¿Qué implica que nos perdemos? Pues que es muy probable que estemos marcando unas intensidades mayores a las que el atleta puede aguantar. Y ya no solo mayores a las que pueda aguantar, sino que incluso en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, no es necesario meter esa gran intensidad para inducir la mejora. Pero bueno, volvemos a la pregunta, eso ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, ¿no? Pero volvemos a la pregunta, el gran indicador para mí siempre es el aspecto muscular, siempre. ¿Qué implica el aspecto muscular? El aspecto muscular implica un gesto de carrera. Es decir, una eficiencia en el gesto de carrera. Fijaros, no hablo de eficiencia metabólica, que sí, que es importante. La mayoría de las publicaciones científicas están enfocadas hacia una eficiencia metabólica, hacia la utilización del lactato. Y a mis atletas les encanta el tema este. Sí, está muy bien, es muy apasionante, pero realmente la clave no está ahí, o no solo está ahí. La clave está en la eficiencia del gesto. ¿Qué implica eficiencia del gesto? Una eficiencia del gesto implica que cuando corremos, que cada músculo haga lo que tiene que hacer. Es decir, que cuando hacemos una zancada, cuando corremos y lanzamos la zancada, la musculatura implicada en cada una de las articulaciones, empezando desde el tobillo, pasando por la rodilla, cadera, columna, incluso hombros, cuando hablo de hombros, incluso a nivel escapular, y cada una de la musculatura implicada en ese gesto de carrera cuando corremos, a nivel del tobillo, de la rodilla, todas estas articulaciones, cada musculatura o cada músculo entre cuando tiene que entrar, de manera que el gesto es más eficiente. Pero no, eficiencia no significa tener más fuerza, sino eficiencia implica una palabra muy importante, es evitar las compensaciones musculares. Es decir, si yo tengo una debilidad a nivel de los flexores plantares en el tobillo, es decir, gemelo y sóleo, y como consecuencia de esa debilidad en esta musculatura tiene que entrar otra para compensar esta debilidad, ahí se genera una compensación y un desequilibrio muscular. Cuando hay una compensación y un desequilibrio muscular, a partir de aquí el gesto ya no es eficiente. Y la importancia de que el gesto no sea eficiente ya no radica en el rendimiento en sí, sino que este desequilibrio, a la larga, siempre va a generar una lesión. Siempre. Entonces, realmente, y claro, a mayor intensidad,
mayor compensación y mayor desequilibrio. Entonces, la intensidad hay que ajustarla en función no de aspectos metabólicos ni cardiovasculares, o no solo en aspectos metabólicos y cardiovasculares, sino sobre todo en aspectos musculares y en la capacidad que tiene esa atleta para que cada músculo entre cuando tiene que entrar. Esta es mi gran lucha con mis atletas. Cuando me dicen, no, si he hecho 7000 y he terminado fenomenal. Sí, has podido terminar fenomenal a nivel metabólico, a nivel muscular, perdón, a nivel cardiovascular, pero a nivel muscular, si no eres consciente de esos desequilibrios musculares, de esas pequeñas sobrecargas, a la larga, si introducimos más intensidad, eso va a generar una lesión. Luego es fundamental ajustar la intensidad en función de estos desequilibrios y a partir de ahí trabajar estos desequilibrios. Por esta razón, los atletas cuanto más les conozco a nivel muscular, mejor puedo enfocar el entrenamiento, su entrenamiento. ¿Por qué? Porque puedo ajustar mejor los ritmos y si ajusto mejor los ritmos, habrá menos sobrecargas y menos lesiones. Claro, el problema aquí radica cuando el atleta, las sensaciones que te transmite es que hago muy bien los ritmos, pero no es consciente de que ese hago muy bien los ritmos no depende solo de mis sensaciones cardiovasculares y metabólicas, sino que depende sobre todo de que no haya desequilibrios musculares. A partir de aquí, hay dos vías. Una, o se ajustan los desequilibrios musculares para poder meter más intensidad, algo que es lo más complicado desde mi punto de vista dentro del entrenamiento, lo más complicado, o bien se ajustan las intensidades, o se hacen ambas. Es decir, se intenta trabajar este desequilibrio muscular y al mismo tiempo se ajusta la intensidad en función de estos desequilibrios musculares. Este realmente es el secreto del entrenamiento. El secreto del entrenamiento no es hacer un controlado, ni hacer unas series de 1000, ni hacer X entrenamiento, ni el entrenamiento para mejorar el metabolismo del lactato. Que sí, que es importante, pero lo que realmente es la clave del entrenamiento es el ajuste minucioso, preciso de las intensidades. Por eso, cuando yo hablo con mis atletas, hago mucho hincapié en el ajuste preciso. Si hay un ritmo controlado 400, 400 es 400, no es 358. Porque si lo hago a 358 son 2 segundos por mil más rápido. En 8 kilómetros son 16 segundos. Y 16 segundos en 8 kilómetros en atletismo es un mundo. Es probablemente la mejora que pueda haber en meses o en un año de entrenamiento. Sobre todo en atletas que ya llevan un buen bagaje de entrenamiento. Entonces, el ajuste es clave. Siempre es mejor hacer los entrenos un punto más lento que un punto más rápido. Los atletas tienen o tenemos, porque yo también lo he hecho, el gran problema de hacer los entrenamientos más rápido de lo que nos mandan. Si sea 4 minutos, lo hacemos a 3:58, incluso a 3:55. Siempre pecamos por exceso en lugar que por defecto. Es mejor pecar por defecto. Se asimilarán, aunque parezca esto parezca paradójico, pero el entrenamiento se va a asimilar mucho mejor si peco por defecto que por exceso. Bueno, en definitiva, de lo que se trata es de ajustar los ritmos y el ajuste de los ritmos viene dado no solo por las sensaciones que yo tenga de entrenamiento, de cómo de intenso me parece ese entrenamiento, sino de cómo mi sistema muscular puede soportar ese entrenamiento sin generar desequilibrios. Esto es muy importante. Es lo más importante del entrenamiento, una vez más. Hagamos mucho hincapié. Recordad esto, desde mi punto de vista es la clave. Tenemos que hacer mucho hincapié
en el trabajo de los desequilibrios musculares. Mucho más que en el entrenamiento de carrera, porque si no, a medio plazo siempre vamos a tener problemas. Recordadlo, muy importante hacer hincapié en los desequilibrios musculares para poder aguantar el entrenamiento sin hacernos daño y sobre todo disfrutar de nuestro entrenamiento durante muchos años, sin parones y con continuidad. Eso es lo que nos va a dar el éxito en el rendimiento y del entrenamiento que vayamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado ponerlo en práctica. Dentro de mi canal hay muchos vídeos más, fijaros, ya tenemos más de 400 vídeos, pero claro, hay que estudiarlos, hay que asimilarlos, hay que ponerlos en práctica. Muchos de ellos van enfocados hacia el entrenamiento de fuerza, que la fuerza radica en esto, en el trabajo de desequilibrios musculares, no tanto en cuánto peso puedo mover o cómo de rápido lo puedo mover, todo lo contrario. Gracias, espero que os haya gustado. Os agradecería enormemente que dierais el like, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que compartáis el vídeo con vuestros compañeros de entrenamiento. Gracias y ánimo.